Hola amigas y amigos psicocracks, te diré por qué nos gusta el fútbol, pero ¿por qué nos gusta tanto el fútbol? Este deporte en el que prácticamente participan todos los países del mundo, a diferencia de otras prácticas, un deporte tan democrático. Te diré algunas hipótesis que van vinculadas con nuestras emociones. Certifica nuestro sentido de pertenencia. Al ser aficionados a un equipo y en especial a una selección nacional, hay una identificación de grupo que nos dice que pertenecemos, que no estamos solos, que compartimos valores y sentimientos con otros. Eso es fundamental para el ser humano, que de naturaleza es gregario y no tolera el aislamiento. Racional e irracional. Muchos estudios ya nos hablan de lo catártico que puede ser experimentar como espectador un partido de fútbol. Se puede gritar, llorar, insultar al árbitro y derrochar toda clase de emociones en una especie de anonimato que nos protege. Esto es parte de lo irracional de vivirlo con tal pasión, aunque también lo amamos porque tiene reglas básicas y prácticamente fáciles de entender en cualquier idioma. Metáfora del mundo y de la vida. Una Copa Mundial de Fútbol es el reflejo de la geopolítica y en general el mundo que habitamos. Tiene una enorme capacidad para sublimar conflictos que tal vez sin el fútbol desatarían más guerras o sería más peligroso. El trabajo en equipo, el esfuerzo, el lograr una meta, un gol, el trabajar duro, etc. fácilmente pueden explicarse y ejemplificarse con el deporte. ¿Quién no ha hecho un paralelismo de la vida con algún partido de fútbol? Porque es milagroso. Aún el ser más escéptico o agnóstico se somete a lo extraordinario cuando su equipo va a cobrar un penal y cuando sucede una jugada en la que lo esperado era por mucho imposible. Ahí está el milagro. Nos conforta la posibilidad de que, por más difícil que algo pueda parecer, milagrosamente sucede. Algo que suele ser motivador para todos. Sí se puede, se escucha en las gradas y se conlleva la frase a la vida cotidiana. Es una fiesta y nos da alegrías. ¿Quién no quisiera que la vida fuera siempre festiva? Un partido de fútbol nos da motivo para reunir a los seres queridos y hacer una fiesta, comer, beber, convivir. En esta fiesta nos hacemos de alegrías, de la alegría de estar unidos, de que nuestro equipo gane o incluso si pierde, de encontrar consuelo en los amigos. Une a las personas. El escenario deportivo en un mundial ha sido motivo de proclamas antirracistas, solidarias con países en desgracia, a favor de causas humanas. En un equipo se unen las más diversas personalidades y en un partido se enfrenta para jugar países que en algún tiempo fueron enemigos. Al final del juego, todos se abrazan. Podemos soñar. El fútbol invita a las personas a soñar con algo y que eso les ayude a evadirse un poco y les genera nuevas ilusiones. Promueve la empatía. Tendríamos que ser muy duros de corazón para no conmovernos con una dramática derrota aún del equipo contrario. El cúmulo de emociones que corre en un partido de fútbol o más aún en un mundial nos ayuda a empatizar con otros. Nos ayuda a socializar. Los tímidos siempre tienen oportunidad de decir ¿viste el partido? Para comenzar una conversación sin riesgos. Se sepa poco o mucho al respecto, se puede hablar del tema para abrir charlas o sentirse integrado en una reunión. Permite establecer conexión entre generaciones. Aun cuando el padre no sea muy expresivo emocionalmente, siempre tendrá la oportunidad de llevar a sus hijos a un partido de fútbol y convertir esto en una experiencia inolvidable para todos. Un momento casi íntimo en el que el padre se vuelca al hijo sin decirle nada. El fútbol nos une y nos genera muchas emociones. Es por eso que a la mayoría de gente nos gusta mucho este deporte. ¿Tú dónde estás viendo el Mundial Qatar 2022? ¿Con quiénes sueles ver los partidos de fútbol? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale dislike. No olvides aplastar el círculo que aparece a tu derecha, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas estos videos interesantes de psicología. En la izquierda te dejo un video que te puede interesar. Hasta la próxima, psicocracks.